Ok, terminamos con esta parte que tiene que ver con las interrelaciones de todas las rutas anabólicas, catabólicas, el ATP como punto de conexión de las rutas, toda la energía que se libera allí, cómo se relacionan, se interconectan. Acabamos de entender esa parte. Ahora vamos a ver otros conceptos importantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con la oxidorreducción, porque a continuación de esto vamos a ver ciclo de Krebs, que es un ciclo bastante importante en nuestro organismo, y luego cómo se relaciona con algo que se llama cadena respiratoria, donde hay procesos de oxidorreducción que están involucrados. Entonces, es por ello que nosotros acá hacemos una pequeña introducción a ese tema en particular. ¿Qué es la oxidorreducción? Pues la relación entre procesos de oxidación y reducción que se dan en reacciones específicas. ¿Qué es oxidación? Aquí está. Que es la pérdida, ¿ok?, de electrones, o también se puede llamar de hidrógenos. Pérdida de electrones o de hidrógeno. La palabra como tal acá clave sería pérdida. Cuando usted vea pérdida de un hidrógeno o se estén perdiendo electrones, el proceso o la molécula se está oxidando. Por el contrario, cuando usted vea acá la palabra clave sería ganancia, ganancia de electrones, o esa molécula adquirió un hidrógeno, esa molécula se está reduciendo. Entonces, en una reacción química, donde usted tenga A más B igual a C, alguien se está oxidando, alguien se está reduciendo. Bueno, y en ese sentido, de los reactantes, vamos a tener un compuesto que va a ser el agente reductor, ¿ok? Que es aquel que va a ceder los electrones en esa reacción. O sea, fíjate cómo dice, agente reductor es el que reduce al otro. Si yo lo voy a reducir, si voy a reducir a otro compuesto, yo tengo que perder hidrógenos para entregárselo a él y que él quede reducido. Por eso ese es el agente reductor. Y el agente oxidante es el contrario, el que va a oxidar al otro, es decir, el que tiende como tal a captar esos hidrógenos o esos electrones. Está siendo oxidante porque está oxidando a ese otro compuesto que está involucrado. Bueno, entonces les presento a continuación las dos coenzimas más importantes que vamos a ver acá en casi todas las reacciones. Todas las reacciones trabajan con enzimas y con sus coenzimas. Entonces, una de las más importantes son las derivadas de la B3 o ácido nicotínico, que eran NAD y NADP. Les explicaba yo que tenían que ver como tal con procesos de oxidorreducción. Por ejemplo, si usted tiene acá un compuesto reducido con una enzima específica dependiente de NAD, o sea, que utiliza como coenzima el NAD, entonces, ¿qué sucede? Esa enzima va a hacer su reacción, que en este caso sería oxidar este compuesto, y al oxidarlo, esos hidrógenos se van a unir acá a este NAD, ¿ves? O sea, es decir, el NAD es un aceptor de los hidrógenos. La enzima hace su reacción y ese NAD queda, que está oxidado, queda de forma reducida. Esta es la forma correcta de escribir al NAD reducido. Y fíjate, el sustrato quedó completamente oxidado. Entonces, entre estas dos moléculas que están reaccionando, estas dos moléculas que están acá interaccionando, tenemos un agente oxidante y un agente reductor de acuerdo a lo que acabamos de ver. El agente oxidante es el que va, como te dije, a oxidar al otro. ¿Quién está oxidando al otro? Este compuesto que está aquí, el NAD. ¿Por qué? Porque está oxidando el compuesto, es decir, él va a aceptar esos hidrógenos. Y entonces, por el contrario, este va a ser el agente reductor, que como su nombre lo indica, va a reducir al otro. En ese sentido, él tiene que entregar estos hidrógenos para que él pueda reducirse. Esto es una reacción muy simple que ocurre en la mayoría, en el casi 80% de todas las reacciones del organismo. Las otras coenzimas que también vamos a ver muchísimo son estas dependientes de B2 o de flavina. Se llaman FMN o FAT o FMN.
decíamos que aquellas moléculas o enzimas que tenían o utilizaban como coenzimas el FAT o el FMN se llamaban flavoproteínas. ¿Por qué? Porque provienen de esa coenzima que era la B2, perdón, de esa vitamina que era la B2 o riboflavina, ¿ok? Se llaman flavoproteínas. Bueno, aquí también tenemos lo mismo. Ellas hacen absolutamente lo mismo que les acabo de explicar, solo que utilizan entonces FAT como coenzima o cofactor, ¿ok? Cofactor orgánico. Bueno, entendiendo un poco esto, vamos a pasar a este tema que está un poco relacionado con lo anterior. En estos procesos de óxido-reducción hay algo que se llama potencial de reducción o potencial de reducción estándar. Es la capacidad que va a tener un agente oxidante. Si soy oxidante, voy, digamos, a atraer electrones o hidrógenos hacia mí. Entonces es la capacidad que tiene un oxidante de ganar electrones. ¿Ok? Cualquier compuesto. Está designado con la letra E y se llama potencial de reducción estándar cuando tiene este circulito que les mencionaba. Aquellos potenciales de reducción que se estudiaron o se establecieron en condiciones estándar, que es un molar, 25 grados centígrados y un pH de 7. Entonces, el potencial de reducción, todos los compuestos van a tener un potencial de reducción estándar específico, que mientras más alto sea, mayor va a ser su capacidad de atraer electrones. Entonces, generalmente, los electrones van a fluir siempre en un par redox. Un par redox es cuando hay dos, un par, ¿verdad? Cuando hay dos sustratos que están interaccionando en reacciones de oxidorreducción. Se llama así par redox. Si usted tiene un par redox, los electrones siempre van a fluir desde el más electronegativo al más electropositivo. ¿Qué quiere decir esto? Van a fluir siempre los electrones desde los valores negativos hacia los valores positivos. O sea, de dos compuestos. Entonces, si usted tiene un compuesto compuesto A, por ejemplo, que tiene un valor de potencial de reducción estándar de menos 4 y tiene un compuesto B que tiene un valor de potencial estándar de más 10, ellos van a ir, si los electrones usted los tira ahí, vamos a asumir eso en nuestra cabecita, usted tiene un ambiente y usted tiene esos dos compuestos. No recuerdo qué les dije ahorita, pero vamos a suponer más 4, menos 4 y más 10. Menos 4 y más 10. Y usted lanza los electrones allí, ellos van a ir y van a pasar primero por el negativo, primero pasan por el menos 4 y después finalmente van a llegar al más 10, al compuesto que tenga como potencial de reducción estándar el más 10. No sé si me explico. Van a ir desde los valores negativos hacia los valores positivos. ¿Qué me importa a mí eso, profe? Pues usted está explicando muchas cosas que realmente a mí no me interesan, ni las entiendo. Pero sí, son realmente importantísimas y son la base de cómo su organismo funciona y qué es importante conocer cómo el organismo de cada uno de nosotros funciona a detalle. Esto que les acabo de decir acá es muy importante en esto que está acá. Todo esto lo vamos a ver a detalle, pero no saben con cuánto detalle lo vamos a ver en las clases posteriores de esta unidad. Hay algo que se llama transporte electrónico, fíjate, transporte electrónico en la cadena respiratoria. Hay una estructura que se llama cadena respiratoria en tu organismo que está formado por muchos globitos acá. Después no van a creer todo lo que van a aprender de todos estos globitos. Pero bueno, muchos compuestos, ¿ves? Complejo 1, complejo 2, o sea, estas cosas, estos círculos que ustedes ven acá. Y lo que les quiero mencionar de acá con esta lámina, para que nos vayamos con la idea, es que estos procesos los vamos a ver. Y en este proceso, un NAT, fíjate, la coenzima, un NAT se oxida, fíjate lo que ocurre aquí, se oxida y entrega un par de electrones en la cadena. O sea, en esta estructura que está acá, un par de electrones. Eso lo vamos a ver después.
Pero fíjate, ese par de electrones tiene que viajar para cumplir una serie de funciones en esta estructura. Aquí dice E menos, esta es los símbolos del electrón, la forma de escribirlo. Entonces, esos electrones tienen que viajar y pasar por todas estas estructuras. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo hacen? Si ellos no tienen, ni estos tienen ojos, ni manos para atraparlos, ni estos señores tienen ojos, ni saben cómo van a ir. Entonces, fíjense lo que les voy a decir acá, tan importante. Los electrones van a viajar siempre desde los compuestos más electronegativos hacia el más electropositivo. Resulta que el más electronegativo en esta estructura es este complejo 1 que está acá. Y el más electropositivo, lo vamos a ver después con detalle, es este compuesto que está acá, que es el oxígeno. El oxígeno está ubicado en este complejo, que sería como tal el último de esta parte, ¿ok? En este complejo, este es un complejo 5, está asociado, pues, hace otra función. Pero acá el último compuesto capaz de aceptar esos electrones del oxígeno y es el más electropositivo de todos. Entonces, ¿qué sucede? Los electrones caen aquí. Y ellos no saben, no tienen ojitos, pero ellos van a seguir la ruta brincando por compuestos desde los más electronegativos hasta llegar al más electropositivo, que en este caso es el oxígeno, y hacen su reacción allí. Pero de allí la importancia que usted entienda lo que acabo de explicar anteriormente. Los electrones van a fluir desde los potenciales de estándar más electronegativos hacia los compuestos con potenciales de estándar más electropositivos. Y eso tiene, se los expliqué porque tiene una relación importantísima dentro de esto que se llama cadena respiratoria, que vamos a ver posteriormente. Pero es para que un poquito vayan enlazando los conocimientos. Lo retomamos cuando veamos cadena. Bueno, resulta que nosotros habíamos visto estos, creo que se los dimos en enzimas muy levemente. Hay varios grupos de enzimas. Una de ellas son las oxidorreductasas, que como su nombre lo indica, participan en reacciones de oxidorreducción. Se van a dividir en 4 grandes grupos: oxidasa, oxigenasa, deshidrogenasa y hidroperoxidasa o peroxidasa. Nosotros allá las dimos, creo que un poco leve. Aquí se las mencionamos como esta es una unidad de oxidorreducción, una unidad donde tienen que ver mucho estos procesos, se les da con más detalle. Bueno, las oxidasas van a ser unas enzimas, el primer tipo que tenemos acá, que va a oxidar el sustrato para formar dos compuestos agua peróxido, siempre utilizando oxígeno como aceptor de esos hidrógenos. Entonces, fíjate, aquí tenemos un compuesto reducido, el cual por la enzima se va a oxidar. ¿Ves? Entregó estos hidrógenos, los cuales se los dio a el oxígeno como aceptor para formar agua, o esto es la misma reacción, pero para formar peróxido. Una de las más importantes es la citocromoxiasa, que lo vamos a ver luego posteriormente en cadena respiratoria. Las oxigenasas van a incorporar una molécula de oxígeno al sustrato. Es decir, van a oxigenar ese sustrato. Van a existir dos tipos: monooxigenasa o dioxigenasa. Las monooxigenasas son aquellas que van a incorporar un solo oxígeno y las dos oxígenos. El oxígeno viene de esta forma, O2, se llama oxígeno molecular. Si solamente transfiere un átomo, se llama mono. Y si transfiere los dos, como en este caso, se llama dioxigenasa, que van a incorporar ambos átomos de oxígeno. Las monooxigenasas, o también se llaman hidroxilasas, van a incorporar un solo átomo de oxígeno. Y el otro que me queda, porque te acuerdas que acabo de decir que el oxígeno molecular es O2, o sea, dos átomos. El otro que me queda no lo pueden dejar por allí, porque recuérdate que un oxígeno solo tiene un par de electrones y se puede convertir en un radical libre.
o lo que ellos llaman anión superóxido. Entonces el otro oxígeno que les queda libre allí, ellos tienen que neutralizarlo desde el punto de vista químico y lo que hacen es formar agua. Para eso necesitan, evidentemente, para poder formar agua, necesitan alguien que reciba ese oxígeno para poder y que done ese sustrato para poder formar ese compuesto inocuo. Entonces hay un donador adicional también en la reacción para este propósito. Fíjense, tengo el compuesto reducido, el oxígeno molecular que usted va a incorporar a esa molécula, y tiene que haber entonces un compuesto adicional para formar esa agua. Entonces, ¿qué hace la monooxigenasa? Entrega un oxígeno a este señor y entonces fíjate quedó AOH, por eso también se llama hidroxilasa, porque se forma un hidroxilo, o forma en ese compuesto que está recibiendo ese oxígeno se forma un hidroxilo, por eso se llama hidroxilasa. Y el otro que me quedó se une con este compuesto que está reducido, le va a entregar estos dos hidrógenos, se los entrega a un oxígeno y se forma dos hidrógenos y un oxígeno, agua. Y quedó la otra molécula aquí oxidada al entregar entonces esos hidrógenos. Hay varios tipos, pero acá les quiero hablar de esta última que se llama citocromo P450 microsomal. Realmente esta es una enzima importantísima en todos los organismos del ser humano. Es la que se encarga, creo que tengo una lámina acá, sí, es la que se encarga de funciones de desintoxicación de tu organismo. Estas citocromos P450 son las que metabolizan todos los xenobióticos de tu organismo, es decir, todos los fármacos y compuestos que sean distintos o distintos a los compuestos del organismo, fíjate, fenobarbital, morfina, todos los compuestos pasan por estas citocromos P450 y van a ser entonces eliminados. ¿Por qué? Porque ella es una monooxigenasa que lo que va a hacer es incorporarle un oxígeno a todos estos compuestos. Con eso los va a hidroxilar, y los hidroxilos son polares, y eso lo va a hacer que sean solubles en agua y que se eliminen fácilmente por orina. ¿Okay? Son importantísimas, ¿por qué? Porque resulta que cada quien tiene una variante genética de esta citocromo P450 que heredó de sus padres. Estas citocromos van a dividir a los metabolismos en tres tipos: lento, moderado, bueno, no, en lento, sí, o cuatro tipos: lento, moderado o normal, de respuesta normal, rápido y ultra rápido. Con esto quiero decir que, por ejemplo, las personas que tienen un metabolismo, una citocromo P450 microsomal de metabolismo lento, su respuesta a todos los xenobióticos o fármacos va a ser va a tardar más que, por ejemplo, uno de metabolismo ultra rápido, ¿sí? Fíjense, hay un capítulo de Grey's Anatomy que habla de la citocromo P450. Ustedes pueden colocar en Google P450 y Grey's, y la anatomía de Grey's. Y allí les sale que hay un capítulo en donde están operando una chica y se despertó y pues ocurre el incidente. Y luego ellos culpan al anestesiólogo, que en este caso es el chico morenito, Ben creo que se llama. Bueno, culpan al anestesiólogo de que no hizo bien su trabajo, y él después, por supuesto, sabe cómo ahí todo lo investigó la citocromo P450 de ese paciente y descubrió que era de metabolismo rápido, ultra rápido, lo que quiere decir que metabolizó mucho más rápido la anestesia que le colocaron y por eso se despertó. ¿Ves? Allá en Estados Unidos pueden realizar eso, aquí evidentemente no lo hacemos. Pero cada quien ya conoce su metabolismo. Por ejemplo, particularmente el mío tiene que ser de metabolismo ultra rápido, porque yo igualmente me he despertado en anestesias en donde estoy intubada, y bueno, o sea, han pasado algunos episodios. Me pasó una sola vez
que me desperté, estaba entubada y evidentemente hice tuve broncoespasmo porque estaba ese tubo allí, no, por eso no debe ocurrir que los pacientes se despierten. Y eso fue porque metabolicé la anestesia muy rápido y la operación duró más tiempo de lo debido. En ese caso ellos allí tú se lo tienes que explicar al anestesiólogo y ellos ajustan los niveles de anestesia. Llegará un momento donde ya no le pueden colocar más anestesia al paciente y bueno, hay otras variantes. Pero de allí la importancia del estudio de esta enzima y fíjate todo lo que conlleva el estudio de esto que estamos viendo y la relación con el metabolismo del ser humano. Las siguientes que tenemos se llaman deshidrogenasas, ¿ok? Van a catalizar, como su nombre lo indica, la eliminación de grupos hidrógenos, o sea, de hidrógenos de los sustratos, los van a deshidrogenar. Fíjate, aquí tenemos el compuesto parecido, es el mismo que estaba anteriormente, está reducido, luego quedó oxidado, entregó esos hidrógenos a alguien. Aquí viene la diferencia con respecto a las oxidasas. Recuerda que las oxidasas quitaban también hidrógenos, pero utilizando, muy importante la diferencia con esta, utilizando oxígeno como aceptor. Y estas señoras no utilizan oxígeno, sino que utilizan a alguien que capte esos hidrógenos, ¿ok? Y en este caso van a ser lo que aquí llaman transportadores, porque simplemente toma el hidrógeno, fíjate, había un compuesto que estaba oxidado o el transportador estaba oxidado sin hidrógeno, se lo entregó y luego él, como una molécula mediadora entre una reacción y otra, entrega esos hidrógenos a otro elemento, fíjate, y lo convierte del estado oxidado a reducido. Entonces es como un mediador entre dos reacciones. Y eso generalmente, estos transportadores, por eso es que son tan importantes, y a partir de acá los vamos a ver, pero como el agua, estos transportadores son las coenzimas FAT y NAD, FMN o NADP, todas estas, pues, las que acabamos de ver que les mencioné. Ellas son las que hacen la mayoría de reacciones en nuestro organismo. ¿Qué es lo que hacen? Todas ellas atrapan los hidrógenos y después le entregan hidrógeno a otras reacciones, ¿ok? Y de esa manera las acoplan. ¿Qué es lo importante de estas señoras? No sé si se los dice aquí o creo que se los dice después, o si no, no importa, yo se los voy a decir. La importancia de estas coenzimas o cofactores orgánicos es que ellas no necesitan estar involucradas estar involucradas con la enzima. O sea, no son específicas de ninguna enzima. O sea, una misma coenzima, un mismo NAD, un mismo FAT, puede trabajar con 20 enzimas distintas y hacer lo mismo, porque ella no tiene relación genética o relación estructural con ellas, sino que ella simplemente es un transportador. Tú me das algo y yo ese algo se lo entrego a otra persona. En este caso ese algo son los hidrógenos, ¿no? Tú me das hidrógeno y yo le entrego hidrógeno a alguien y ya. Y quedo de nuevo en mi estado inicial para volver a comenzar otro proceso. Entonces de allí la importancia, y por eso que a partir de acá los vamos a ver, como te digo, como el agua, porque son la mayoría o sea, representan el 99% de las coenzimas, que sino casi el 100% de las coenzimas que utilizan todas las reacciones de nuestro organismo. Por último, acabamos de ver oxidasas, después vimos oxigenasas, que eran la mono y la di, deshidrogenasas como tercer tipo, y el último tipo de las oxidasas, el último tipo se llama hidroperoxidasa, o también llama peroxidasa. ¿Qué van a hacer? Ellas van a catabolizar o eliminar el peróxido de tu organismo, ¿ok? Van a ser dos tipos, peroxidasa y catalasa. Evidentemente, como van a eliminar o catabolizar el peróxido de tu organismo, su sustrato es el peróxido, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Fíjate que yo creo que lo tenía por allí, creo que lo tenemos. Recuérdate que las oxidasas, las primeras que vimos, formaban agua peróxido. Ese peróxido, evidentemente, él es dañino para tu organismo, no podemos dejarlo así. Es por eso que existen otras enzimas que van a eliminar ese peróxido que formaron estas señoras o que vienen de otros procesos, ¿ok? Entonces,
su función es importantísima porque van a proteger al organismo de este señor que puede ser altamente dañino. Hay dos tipos. La primera que vamos a ver entonces es la peroxidasa, que va a eliminar el peróxido, pero necesita de un compuesto orgánico que le dé los otros hidrógenos para formar agua. ¿Por qué? Porque las dos van a formar agua. Entonces, pero ¿qué pasa? Para que yo formar agua, o sea, aquí para eliminar este peróxido y formar agua, el agua es, fíjate, H2O. Pero el peróxido trae 2 oxígenos. Es decir, que usted aquí para formar un agua tiene un oxígeno, pero le está quedando otro oxígeno que les dije, otro oxígeno solo, que no se puede quedar solo porque se convierte en un radical libre. Entonces necesito otros hidrógenos, que alguien me dé otros hidrógenos para poder formar otra molécula de agua. Entonces en ese sentido existe este sustrato orgánico. Entonces, 2 moléculas de agua va a necesitar, ¿ves? 2 por 2, 4. Va a necesitar 4 hidrógenos y va a necesitar 2 oxígenos. Los 2 oxígenos lo tengo, ¿ves? Perfecto. Pero necesita entonces 4 hidrógenos. 2 los va a dar el peróxido y los otros 2 los va a dar la otra molécula. Al entregar esos 2 hidrógenos acá, ella queda completamente oxidada. Por último, vamos a ver las catalasas. Las catalasas son las que tenemos en mayor proporción en el organismo en comparación con las que acabamos de ver anteriores, las peroxidasas. Porque ellas se encuentran en mayor proporción y la que utilizamos en mayor cantidad porque van a eliminar también el peróxido, pero sin utilizar otro sustrato orgánico. O sea, no necesitan de ayudante. ¿Por qué? Porque agarran 2 peróxidos, y forman las mismas 2 moléculas de agua. Recuerda que necesitamos entonces 4 hidrógenos. Fíjate, los 2 hidrógenos me los da la primera molécula y los otros restantes me los da la segunda molécula. Entonces ya tienes 2 hidrógenos acá. Necesitas también 2 oxígenos, que eso lo resuelvas con una sola molécula de peróxido. Entonces ya utilizaste todo esto hasta aquí y te va a quedar entonces este oxígeno molecular que se elimina en forma de gas. El oxígeno molecular sí se puede eliminar, ¿verdad? Y de hecho él es un gas, se elimina en forma de gas. Lo que tú no puedes dejar solo es un átomo. Aquí hay 2 átomos de oxígeno. Lo que tú no puedes dejar es un átomo de oxígeno solo, porque él allí tiene unos pares de electrones compartidos y eso lo hace un radical libre. ¿Ves? Entonces eso es lo que no puedes hacer. Así liberarlo como oxígeno molecular, ¿sí? Y se elimina en forma de gas. Las reacciones de donde les mencionaba está la oxidación involucrada es que en el organismo la mayoría de compuestos que están así de forma reducida son metabolizados por la oxidasa en presencia de oxígeno molecular, los oxida, les quita esos hidrógenos y forma peróxido. Ahora, esos peróxidos tienen que ser eliminados porque son dañinos. Entonces esos peróxidos son tomados por la catalasa para metabolizarlos, formar agua y eliminar oxígeno en forma de gas. Aquí, por ejemplo, les voy a dar una relación con la vida cotidiana. Y es que no sé si les mencioné, pero es importante que sepan que las catalasas las tenemos en los eritrocitos. ¿Okay? Entonces, nosotros en la vida cotidiana podemos observar que cuando hacemos reaccionar sangre con una gotita de agua oxigenada o varias gotitas de agua oxigenada, sangre y agua oxigenada, tú ves que ocurre una reacción en donde hay como unas burbujitas, una formación de efervescencia. Y eso es porque se está eliminando, ¿ves? Este oxígeno molecular allí, que va a hacer que esa reacción se haga allí de forma efervescente, ¿ok? Porque se está eliminando en forma de gas. Los eritrocitos tienen la catalasa y la agua oxigenada tiene el peróxido. Se reaccionan, hace todo esto que está acá, ocurre toda esta reacción y ese oxígeno molecular es lo que tú evidencias o se evidencia en forma de burbujitas o de espuma, ¿verdad? En forma de gas. Muy bien. Bueno, con esto terminamos acá la clase 1. Posteriormente vamos a entrar a profundidad en bastantes detalles que serían en la clase 2, que tiene que ver con todo lo que está relacionado con la cadena respiratoria del organismo, que es realmente un tema bien interesante y bien importante
desde el punto de vista celular. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente clase, que sería la clase número 2 de esta unidad.